Hacia la libertad creativa, de Luz Magalí Benazulín. Los cuadernos de la infancia. Tenía 9 años. Estaba con mi mamá haciendo la cola del supermercado cuando me miró la frente con una mueca de preocupación. Tocó algo por encima de mi ceja derecha y me preguntó si me había picado algo. Esa pequeña manchita roja luego de aquel día se transformó en una furiosa propagación de manchas deformes, rojas, que crecían con escamas, doliendo, picando, lastimándose hasta sangrar y cubriéndome todo el cuerpo. Mi infancia se brotó de bloqueos, así que, por ejemplo, no aprendí a nadar. Con el cuerpo minado de psoriasis no me iban a aceptar en las piletas de ningún club, y si me aceptaban, los otros niños y niñas iban a hacer lo mismo que en las piletas particulares de mis compañeros de la primaria, llamarme leprosa. No quería mostrar los brazos y las piernas, usaba flequillos gruesos y el pelo suelto, y si cerraba los ojos me veía con cada una de las manchas como si fueran tatuajes que formaban parte inamovible de la propia piel. Comencé a escribir para sobrevivir. Hablar en el papel me permitía hincarme en mis propias profundidades y desde ahí encontraba el único consuelo al que podía aspirar. La escritura terapéutica era una técnica que descubrí en la niñez de forma intuitiva. «No me toques, leprosa, sarnosa, ¿eso es contagioso? ¿Te salieron hongos?», me decían los niños y niñas de mi edad mientras comenzaron a crecerme los pechos y continuaron sintiendo asco cuando me corté la piel con el filo de la afeitadora que tocó una de las manchas. Demasiados días después de mi primer brote, mi padre me llevó al dermatólogo de la ciudad. Resistencia siempre está tan calurosa y días como aquel también muy húmeda e insoportable. Cuando entramos en el consultorio, el señor que supuestamente podía ayudarme con mi dolencia dermatológica me miró fríamente y exclamó: «Ah, pero eso es porque sos muy nerviosa, eso es psoriasis». Y después agregó: «No tiene cura». Las palabras tienen un poder incalculable y este hombre le decía a una niña de 9 años con un severo brote de psoriasis: «Te pasó esto porque sos muy nerviosa y no tiene cura». Del armario gris y horroroso que tenía en el consultorio sacó unas cajitas pequeñas con unos pomitos dentro, de esos que hay que pinchar con la aguja para que salga el contenido. Eran muestras gratis de un preparado lleno de corticoides, que debía aplicar en cada una de las manchas. Entre risas me leyó la receta diciendo que había que tranquilizarse y no ser tan nerviosa. La psoriasis formó en mi carácter una enorme costra, que perdía piel como caspa, se irritaba muy fácilmente, sangraba al menor corte, rechazaba el contacto con los demás, decía que era muy nerviosa y que podía contagiar, aunque ya me habían explicado que no se contagia lo de ser una niña muy nerviosa. Los brotes hicieron que más de una vez corra a la ducha desesperada por un ataque de picazón nocturno y que me rompa la piel hasta crear heridas. Suponía que si hacía un corte, eso crearía una cascarita y al caer volvería a aparecer mi piel, como pasaba con los raspones de las rodillas cuando me caía desde algún árbol donde estaba jugando. Me acuerdo que aquella tarde, después de la visita al dermatólogo, hice mi primer ejercicio de escritura automática. En este caso fue una lista de las cosas que me hacían poner nerviosa. Si el problema de esa enfermedad es que yo era muy nerviosa, necesitaba saber qué me ponía así. Mi lista decía cosas como: me pone muy nerviosa que maten a los animales para comérselos. Me pone nerviosa que hayan perros viviendo en la calle. Me pone nerviosa que hayan niños viviendo en la calle y como tienen tanta hambre, coman papel. Asterisco 1. Me refería a esa imagen del niño descalzo y muy flaquito que vi en el centro de la ciudad, justo cuando hacía un bollo de papel y lo comía. Me pone nerviosa que estén contaminando todo el mundo. También pensé, cuando la lista estuvo hecha, que había muchas cosas que no podía modificar en ese momento. Como era una niña y cuando somos niños nuestras mentes tienen otro vuelo, también pensé que debía ponerme a trabajar en las cosas que más cerca tenía y ya habría tiempo de solucionar todo lo demás. ¿Podrás adivinar qué pasó? Claramente no podía resolver nada de esa lista. Ni salvar a todos los animales, ni evitar la contaminación mundial, ni evitar el círculo de dolor que veía entre mis padres, ni devolver a mis primas sus padres fallecidos, ni... Entonces era una niña con un brote de psoriasis grave que no podía resolver nada y que a causa de su enfermedad se hacía día a día una imagen de sí misma equivocada.
Una niña muy nerviosa, cargando sobre sus espaldas la responsabilidad de salvar el mundo, o mejor dicho, todos los mundos. El mundo animal, el de los niños, el de sus padres y el de cada ser vulnerable. Mis listas, diarios íntimos, dibujos y cuentos en primer lugar fueron un refugio para ese mundo que me miraba como una leprosa de mal humor y más tarde un diagnóstico personal para trabajar profundamente sobre mi personalidad de forma creativa y consciente. La búsqueda de la perfección anula los procesos creativos. Mis diarios no nacieron como respuesta a la psoriasis, sino unos años antes. Aprender a leer y escribir fue una de las habilidades que más me apasionó cuando comenzó la primaria. Tomar un lápiz, escribir oraciones, que esas oraciones formaran ideas, que las ideas puedan transformarse en un cuento que creara un mundo, que ese mundo sea posible en mi imaginación cuando lo leyera en voz alta, era un poder incalculable. No me acuerdo cómo, pero me enteré de que en el hall de una prepaga medicinal lanzaban un taller de escritura que funcionaría los sábados a las 9 de la mañana. Me encantaba ir, tomar agua del dispenser, comer chipa de las paneras, sentarme en la ronda que hacían en el piso y estar con otras personas con las que compartía el gusto de escribir. Tenía 9 años, pero me sentía a la par de mis compañeros jóvenes, adultos, viejos y muy viejos. Todo el taller giraba en torno a la poesía, aunque a mí me gustaba escribir relatos. En todo caso, igual era buena oportunidad para aprender otro género. Así que comenzamos a escribir a partir de las consignas del facilitador y luego compartíamos nuestros textos. La técnica de quien dictaba el taller era tachar. Agarraba nuestros poemas y comenzaba la disección de todos los términos. Los textos quedaban sangrando por todas partes. Para él era todo cliché. Y en ningún caso estábamos siguiendo los ritmos de la poesía que le gustaba. Si ahora me encontraba con algún facilitador así, seguramente después del primer encuentro no iría más. Pero en ese momento me encantaba sentirme adulta, levantarme temprano los sábados, codearme con otros escritores grandes. Así que me alegro de haber seguido yendo de todas maneras. Sin embargo, no me gustaba la idea de flagelar los textos. No me conmovían los fragmentos que leía el tipo y no me gustaban los poemas de mis compañeros luego de ser despellejados por ese triturador de poesías. Usaba una técnica que consistía en meter entre las palabras una especie de corchete hacia arriba y ahí escribía otras cosas. Nos hacía escribir con doble interlineado para tener espacio de tachar y tachar y tachar hasta que aparecieran otras palabras. Los poemas terminaban siendo todos parecidos y, en mi opinión, completamente frígidos. Recuerdo perfectamente el día que escribimos sobre la lluvia y aprendí la palabra garúa. Todas las lluvias terminaron sintiéndose de la misma manera, todos los poemas terminaron tachados. Pero lo que más me irrita cada vez que me acuerdo son las frases creadas en torno a las rosas. Una flor tan interesante, fogosa, dramática, pinchuda, terminaba atrapada entre palabras complicadas y aburridas que supuestamente elevaban la intensidad del poema. El tipo estaba buscando la perfección en un lugar donde no existe. El fruto creativo será perfectible en ciertos casos, es decir, que estará siempre sujeto a ser mejor, pero no se puede pretender que sea perfecto, y mucho menos perfecto para alguien. Me encanta una frase que pertenece a Paul Garden, que no tengo la más pálida idea de quién es. 2. Nota de mi editor. Fue un empresario, magnate de negocios, inversor y filántropo estadounidense. Junto con su amigo de la infancia Bill Gates, fue fundador de la empresa Microsoft. Pero su frase me parece una genialidad. Un cuadro nunca está terminado, sencillamente se detiene en lugares interesantes. Por supuesto que tuve que superar aquella enseñanza negativa del taller en el hall de la prepaga. Y si bien, como toda experiencia tiene su lado bueno y su lado malo, con el tiempo y razonando sobre aquello me di cuenta de que hacer eso que recomendaba él era quitarle el alma a lo que se está creando. Puedo querer mejorar lo que estoy haciendo, pero no sirve que tache todo una y otra vez sobre la misma pieza. Lo mismo pasa con el dibujo. Si me la pasara borroneando lo que estoy dibujando, ¿cómo acabaría el trabajo?
Necesito darme el espacio para entrenar. Eso significa que estoy practicando, que cada obra está terminada y logra su cometido con lo que tengo hasta este momento. Entonces me observo una y otra vez mientras practico y celebro cada mejora en la siguiente vez que lo intento. Si escribo un cuento lleno de clichés, no hay problema. Es una excelente base para que luego pueda escribir otra cosa. La escritura automática brinda esa oportunidad en muchos casos, donde una vez que todo el texto está fuera de nuestro cuerpo, podemos dejarlo reposar y cuando sea el momento, retocar lo necesario sin sacar la espontaneidad. El punto es que nunca aparecerá la perfección, pero todo lo que ocurre durante el entrenamiento de las ideas nos permite mirarnos en varios espejos a la vez para comprendernos. No te apegues a la basura que sale de tu mente cuando escribís. Luego de aquel taller y a medida que tomé el hábito de escribir, apareció la idea de compartirlo en el futuro con otras personas. No era lo mismo escribir para mí que la posibilidad de exponer mis sentimientos al mundo. Por eso, para los primeros cuentos que pensaba mostrar, tomé una voz narradora masculina. Suponía que esa forma de enmascararme detrás de un personaje totalmente diferente me iba a dar la libertad de decir lo que se me ocurriera sin peligro de ser juzgada. También me frenaba a mitad de un texto visceral acusándome de estar loca, de estar dando una impresión brutal a quienes me conocieran. Por un lado, esa escritura automática de la niñez se daba con mucha fluidez, pero como todavía no sabía que esa expresión de la mente a veces es solo basura, me detenía un poco asustada. Nadie es así, solo yo, que estoy mal, tan mal que me incendié viva, tan mal que me cuesta relacionarme con los demás, tan mal que estoy llena de miedos, tan mal que también estoy llena de sueños absurdos. Todo eso con una voz súper dramática que acentuaba el tan mal, tan mal. Al descubrir los mecanismos de expresión que tenemos las personas, comprendí que aquello que escribía en tono negativo o de locura era solamente parte del ruido mental que terminaba enfermándome de psoriasis. Al investigar sobre el poder terapéutico de la palabra, di un valor diferente a esos escritos cargados de tristeza, enojo o soledad. Y entendí por qué me sentía tan bien luego de escribir todo lo que sentía. Sin embargo, no todos somos iguales, ni tenemos las mismas búsquedas o nos hacemos necesariamente planteos profundos. Conozco muchas personas que prefieren vivir el transcurso del día de la forma más anestesiada posible. Y no solamente no los juzgo, sino que hay momentos en que me gustaría que mi vida fuera así. E inclusive ahora disfruto muchísimo cuando puedo descansar sobre la sencilla superficie de todas las cosas de la vida. Me resulta sano y hasta contribuye con mi equilibrio emocional. Pero entonces, si se está tan a gusto en la superficie, ¿para qué profundizar? ¿Para qué ejercitar la creatividad? ¿Para qué expresarnos? El asunto es que muchas veces estar en la superficie no es el resultado de un viaje del cual volvamos satisfechos y con la paz del entendimiento, sino por el contrario, la superficialidad es el reflejo del miedo y el atascamiento sobre las cosas que estamos evitando ver, trabajar y transformar. Con el transcurso del tiempo y la ejercitación de la escritura en sus distintas posibilidades, me di cuenta de algunos aspectos importantes. Si bien escribir de forma catártica es revelador y funciona como una metodología efectiva de introspección, no todo el tiempo podemos ni es necesario estar escarbando. Y como lo intento resumir en el título, igual que un vómito en el que se descartan alimentos que el cuerpo rechaza, hay pensamientos que se pueden expulsar escribiendo a los cuales no tenemos que apegarnos ni identificarnos. Es solo ruido mental. Los cuadernos de la infancia me acompañaron durante la secundaria y los primeros años de la vida en Capital Federal. La exigencia de una ciudad siempre frenética me llevó a perder ese hábito. Bloqueé todos mis mecanismos de expresión durante una temporada de mi vida. Y en ese tránsito para convertirme de niña a mujer adulta, sin recordar exactamente cómo fue, un día volví a escribir.